Hola, buenos días a todos. En primer lugar, desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación queremos agradecer a la organización de esta macrojornada que nos hayan invitado para poder hacer esta sesión sobre Management Buyout como fórmula de emprendimiento. Agradecer también a todos los que estáis aquí presentes y, por supuesto, a todos los internautas que nos están viendo a través del streaming. Para hablar sobre MBO contamos con Sergio Goterris, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 1995 y economista por la UNED desde el año 2007. Su trayectoria profesional está ligada al grupo Telefónica, donde ocupó diversos puestos directivos en los centros de atención, en los centros de llamadas Atento, tanto a nivel territorial como a nivel nacional e internacional. Tras una etapa de 5 años como libre ejerciente, se incorporó en 2010 a la empresa Agua como director técnico, permaneciendo desde entonces vinculado al sector de las telecomunicaciones en el ámbito del wireless ISP. En la actualidad, Sergio Goterris es el director general de la operadora Aquí-Wifi y tesorero y miembro de la Junta de Gobierno del COICV. ¿No quieres, Sergio? Gracias, Marta. Bueno, buenos días a todos. Marta ya me ha introducido a mí. Lo que voy a presentaros es yo primero qué es nuestra empresa. Entonces, Aquí-Wifi es un proveedor de servicios de acceso a Internet mediante tecnologías inalámbricas. Para entendernos, es una empresa que proporciona acceso a Internet a sus clientes. Lo hace en escenarios donde habitualmente las grandes operadoras no suelen llegar, en zonas en las que el producto lo denominamos Internet rural, y también lo hace en zonas urbanas donde están otros operadores, pero donde lo hacemos llegando con costes muy bajos. Lo hacemos utilizando tecnologías inalámbricas de banda libre, que habitualmente, comúnmente son conocidas como Wi-Fi. Es un Wi-Fi de varias bandas de frecuencia distintas que nos permite contar con más canales. Actualmente, además de esta que ha sido nuestra actividad tradicional, lo que estamos haciendo es crecer de una forma relativamente novedosa mediante una propuesta de soluciones de franquicias. Yo creo que es pionera en el sector de las telecomunicaciones y bueno, nada que tenga que ver con emprender es fácil, pero lo que está claro es que se puede. Para entrar ya en el tema objeto de esta presentación, que es explicaros lo que es un Management Buyout, simplemente quiero que retengáis algunas ideas, ¿no? La primera es que Aquí-Wifi es una marca comercial de una operadora de servicios de telecomunicación que está vigente hoy en día, que se inició en 2001 de la mano de una empresa que era Accesos Web Alternativa, que en el año 2012 llevamos a cabo la operación de Management Buyout, que es la que vamos a estar explicando aquí, y que a partir de esa fecha la marca comercial consideramos que era un activo que queríamos respetar y mantener, y por tanto al público en general nos dirigimos mediante esa marca, pero la empresa que hay detrás es una nueva empresa constituida por los trabajadores que se llama Nostraban, más conocida públicamente también como Nostra. ¿Vale? Mirad, esto de operador web se entiende bastante mal. Si lo explicamos sobre nuestros productos, pues se entiende, yo creo que mejor. Es decir, allá donde un gran operador no llega, porque los costes de obra civil son muy grandes y porque el tamaño poblacional o la densidad poblacional no justifican inversiones importantes, nosotros podemos llegar con soluciones mucho más estandarizadas y de bajo coste. Una antena capaz de ofrecer servicio a un cliente de este tipo puede estar rondando los 50 euros y una estación base capaz de ofrecer servicio a 60 clientes puede estar costando de 80 euros. Estoy hablando simplemente de costes de lo que es la tecnología en sí. Es decir, es una tecnología relativamente barata que permite, os digo, en un producto de Internet rural llegar donde los demás no llegan, ofreciendo, esos son precios actuales nuestros, con velocidades asociadas de bajada y de subida. Técnicamente, la conectividad es simétrica y no tiene las limitaciones que tienen otras tecnologías como el ADSL. Otra propuesta que hacemos es desplegar esta misma tecnología en grandes urbes, donde sí están otros operadores, pero en este caso nuestro planteamiento estratégico es distinto. Lo que hacemos es ofrecemos prácticamente el mismo servicio, 10 megas de bajada con 1 mega de subida, pero lo hacemos a precios rompedores. Estamos hablando, IVA incluido, a 12 euros al mes. Si pensáis un poco cada uno de las cuentas de su casa de costes de Internet, pues es una forma bastante distinta de llegar. Y bueno, y luego tenemos otro negocio tradicional que son
la provisión de servicios en campings, en hoteles, cafeterías, en edificios emblemáticos, por ejemplo, el de Valencia, el edificio de Vélez de Bens, que hemos diseñado nosotros. Os he presentado la empresa, ya sabéis a qué nos dedicamos. Eso os ayudará a entender algunas de las cosas que vamos a estar viendo a continuación. ¿Qué es un management buyout? Un management buyout no es más que la compra de un negocio por parte del equipo directivo de una empresa o de los trabajadores en general de esa empresa. En los entornos internacionales, las cosas de este tipo que vemos en televisión, pues esa operación puede ser más amistosa o más agresiva y puede ir acompañada, habitualmente viene acompañada de un fondo de inversión que es el que pone el capital para que la operación sea posible. ¿De acuerdo? En España, escenarios donde ese tipo de operaciones se han dado son escenarios de venta de empresas familiares, es decir, una familia monta una empresa, en un momento determinado ese señor se jubila, los hijos no continúan con la actividad, una salida habitual del negocio es venderle esa empresa a alguien que está gestionándola, dirigiéndola todos los días. Otro escenario posible de utilización que se da es una gran empresa que ha invertido en una línea de negocio y que en un momento determinado dice eso ya no es estratégico, quiero deshacerme de esa unidad productiva. Se busca una salida más o menos acordada para que la lleve gente que la conoce. Una de las cosas más complicadas en gestión de empresas es, cuando vas a comprar una empresa o fusionar una empresa, es saber cómo está esa empresa que estás comprando. Eso se intenta cerrar con procedimientos de due diligence, pero es algo muy, muy complicado. El hacerlo adquiriendo la propiedad alguien que ya trabaja en la empresa y conoce cuál es la situación de la empresa ayuda mucho a disminuir el riesgo de ese tipo de operaciones, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, la dirección y los trabajadores, en nuestro caso todos los trabajadores tenemos un papel relevante en la nueva sociedad que hemos constituido. Lo que hicimos fue, frente a una alternativa cierta, que era la pérdida de empleo a finales de 2011, en una situación en la que el país estaba en crisis y donde las alternativas, todos los días se cerraban empresas y era una dinámica muy negativa, pues lo que hicimos fue plantearnos una posibilidad distinta, que era adquirir nosotros aquello que los demás no estaban siendo capaces de gestionar de manera rentable. Evidentemente, al final era una salida, era un paso hacia adelante. Algunos entienden, alguna gente que habla de ideas de emprender dicen que cuando un trabajador está forzado más o menos a continuar con un negocio como protección de su puesto de trabajo, no lo ven como una alternativa de emprendimiento. Para mí lo es, porque al final las componentes de riesgo, de esfuerzo, de comprometerte con un equipo de gente para sacarlo adelante están, y esos son elementos que tienen que ver con emprender, pues se daban en la operación. Y bueno, y al final, básicamente, también tuvimos la oportunidad, en algunas cifras ya lo veremos, de conseguir por muy bajo precio algo que valía bastante más, ¿vale? Las motivaciones principales para nosotros fueron esas, y además de que algunos de nosotros llevábamos en sangre eso de emprender, tener tu propio proyecto, y para nosotros fue muy, fue una posibilidad muy atrayente, ¿vale? De la empresa anterior, voy a intentar ser sintético, os diré que Accesos Web Alternativos fue un operador WIS pionero en España. Mantuvo su actividad operativa entre 2001 y 2012. Hizo los primeros proyectos, las redes más grandes inalámbricas que en su momento se instalaron en Europa. Esta empresa la puso en marcha. Al final os diría que es una empresa que fue muy innovadora, le fue muy bien en la fase alcista del ciclo económico que vivimos hace unos años. ¿De acuerdo? En un momento determinado, como tantas otras empresas, lo que se produjo fue que algunos inversores fallaron y como estaba muy endeudada la empresa, pues la empresa entró en crisis porque no fue capaz de hacer frente a los pagos que tenía comprometidos. ¿De acuerdo? La entrada en concurso de esta empresa se produce en septiembre de 2009. Es un momento relativamente pronto en todo lo que ha sido la crisis. Y a lo largo de los 2 años que se suceden entre 2009 y septiembre de 2011, que es cuando se produce la oportunidad de ejecutar ese management buyout, pues lo que os digo es que pues tuvo lugar un proceso devastador, ¿eh? La empresa tenía más de 300 trabajadores, quedaban apenas 25. Se perdieron el 90% de los ingresos. Se perdieron la mayoría de las redes fuera de la Comunidad Valenciana en las que la empresa había puesto unos años antes todo su empeño en levantar. Entonces, fue un proceso muy, muy, muy agresivo. Bueno, yo me incorporé a la empresa en diciembre de 2010 con una promesa de que se iba a reinvertir, que finalmente no se produjo. Pero bueno, lo que os digo es que
esta situación dio pie a que en un momento determinado a nosotros nos planteara una alternativa de management buyout, ¿de acuerdo? Bueno, lo resumo aquí. Estas son las caras del equipo actual. Seguimos siendo esas 24 personas que estaban involucrados en la plantilla. ¿Qué pasó? A la vuelta de un verano, en septiembre de 2011, el administrador concursal, que estaba llevando la empresa hasta entonces, dijo que él consideraba que la empresa no era capaz de levantarse, no era capaz de hacer frente a los pagos derivados de su propia actividad normal en esa fase del concurso y que había que cerrar la empresa. Entonces, después de aguantar 2 años de cierres, de pérdida, la situación que os podéis imaginar, ¿no? de pérdida de puestos de trabajo, ahora llegas después de las vacaciones y te dicen, ¿además vais a cerrar? Pues fue un golpe bastante fuerte. Lo que hicimos fue, con la ayuda de mucha gente que luego al final vais a ver referida, simplemente intentar convencer al administrador concursal de que había miles de clientes afectados por un cierre abrupto, que había que un operador genera facturación todos los meses y tiene ingresos todos los meses a nada que mantenga mínimamente la actividad, y que había otras alternativas al cierre abrupto, como era la venta de la empresa. Él, explicando las cosas así, accedió a que se buscaran compradores para la empresa, y lo que sucedió finalmente es que en aquella época, tampoco nos acordamos todos, las empresas estaban en crisis y nadie estaba para comprar nada ni había liquidez para comprar nada, ¿de acuerdo? Entonces, apenas hubo una oferta, que tampoco llegó a ser oferta porque era un papel que no ponía una cifra y ponía muchos peros detrás, pero en ese periodo de tiempo los trabajadores lo que hicimos fue animarnos, es decir, si se está buscando vender la empresa, vamos nosotros a hacer una propuesta de compra de esa empresa, ¿vale? Hicimos un análisis de riesgo. Para que lo entendáis, el riesgo más importante en España hay una figura jurídica que se llama sucesión de empresas. La sucesión de empresas sucede cuando yo, que soy un operador de telecomunicaciones, cierra una empresa y el día siguiente se abre otra que se dedica a lo mismo, en el mismo lugar, con los mismos clientes, los mismos trabajadores, y hace exactamente lo mismo que la anterior. Pues hay una figura jurídica que lo que permite es a esa nueva empresa, permite a los acreedores, a aquellos deudores de la empresa anterior, les permite exigirles el pago de esa deuda a la empresa que sucede a la otra, porque se puede interpretar que es una artimaña legal para dejar de pagar a terceros. ¿De acuerdo? El riesgo más grande que nosotros teníamos es que se declarara a la empresa que íbamos a constituir los trabajadores como una empresa sucesora de la anterior. Porque todos los varios millones de euros que debía la otra empresa podían sernos exigidos sin nosotros ser más que los trabajadores que en su día estuvimos involucrados en esa empresa. Y la forma de resolverlo era solicitar a la administración concursal y luego al juez del concurso que declarara exenta de sucesión de empresa, que autorizara la compraventa de las unidades productivas que nos interesaban, uno, y que lo hiciera eliminándonos los riesgos de la sucesión de empresa. La ley, la jurisprudencia en España reconoce que si tú tienes esa protección de los jueces, si el juez ha entendido así, que eso sucede así, pues nadie te la puede exigir. ¿De acuerdo? Bien, pues en el primer trimestre de 2012, lo que hicimos fundamentalmente fue presentar una oferta de compra. Aquí no se compró nada por €1. Compramos la empresa por 230.000 euros que pusimos entre los 24 trabajadores. ¿De acuerdo? Lo fundamental aquí es que era una oferta con un importe económico que integraba varias partidas y que al final pedía exactamente la ratificación judicial de que no existía sucesión de empresas. Y además le pedíamos al administrador concursal que se hicieran los pagos necesarios para mantener la empresa en producción. Es decir, si había algún tipo de corte por impagar a los trabajadores, por impagar a los señores que te ofrecen la conectividad, el proyecto iba a estar afectado, ¿vale? Era algo que explícitamente no queríamos que se hiciera, ¿vale? Después de presentar la oferta, se nos pidieron aclaraciones sobre la oferta. Las aclaraciones fundamentalmente lo que pedían era... usted me dice que quiere comprar unidades productivas, pero ¿qué son las unidades productivas? ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que hicimos fue detallar todo. Aquí hay un documento de 474 hojas en el que está detallada todo lo que estábamos comprando. Están las torres, está en la descripción de los equipamientos. Es decir, al final hubo un trabajo muy exhaustivo de decir qué se compraba y qué no, qué estaba protegido dentro del acuerdo de compra y qué no lo estaba. Hay elementos de inventario de torres, hay elementos de inventario, bueno, alguno es...
Creo que había grifos, escobillas del inodoro, etcétera, etcétera. No os lo podéis imaginar, pero bueno, todas las formas en que al final uno podía... Lo más relevante era la base de clientes y temas de deudas. Trabajo muy extenso, ya os digo, que obligó a identificar tanto a los clientes como las deudas. Había clientes que no le pagaban a la empresa, se habían iniciado procedimientos monitorios, hasta esa deuda se compró dentro de lo que es la operación. Esta aclaración se presentó en el mes de mayo, pasó el mes de mayo, pasó el mes de junio, no teníamos respuesta, íbamos perdiendo clientes y al final lo que se hizo fue simplemente decirles que o nos contestaban algo o retirábamos la oferta. Y al día siguiente de decir eso, apareció una cosa que era un documento del Juzgado Mercantil de Castellón diciendo que estábamos todos despedidos y que si ahora queríamos comprar, fijaros la lista de acreedores, si ahora queríamos comprar la empresa, pues que se autorizaba la operación sin que quedáramos subrogados de las deudas de la anterior empresa con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Posteriormente este auto se amplió, incluyendo también al Fogasa. ¿Vale? Claro, ¿de dónde sacamos el dinero para poder comprar la empresa? ¿De acuerdo? Pues el dinero lo sacamos de las indemnizaciones, de la gestión de pagos únicos. Toda la gente nos despidieron, nos inscribimos como demandante de empleo. Algunos seguimos trabajando porque hubo que dar continuidad a la operación. Durante el mes de julio de 2012, 7 personas llevaron una empresa que normalmente llevaban 24. Lo que hicimos fue obtener financiación, como os decía, de indemnizaciones, de los pagos únicos, de ahorros personales. En este momento, esto es a fecha de hoy, hemos conseguido por aportaciones de socios 460.000 euros y por parte de entidades financieras, la parte neta de financiación que hemos conseguido son 260.000 euros. El proceso fue un proceso muy, muy complicado porque esto nos despiden el 20 y tantos de junio y la operación hay que cerrarla con fecha 1 de julio y todo corriendo. Hay que transformar la empresa de sociedad limitada unipersonal, que era no os lo he dicho antes, pero bueno, para hacer esto viable tuvimos que constituir una empresa muy rápido, la constituí yo, luego modificar de una SLU a una SL, luego una sociedad laboral, y la sociedad laboral sí que se puede rescatar los pagos únicos. Fue un encaje de bolillos muy, muy complicado, que a fecha de hoy podemos decir que al menos en esa operación tuvo éxito, ¿vale? Después de eso, pues continuamos haciendo cosas. Ahí tenéis algunas de las cosas. Voy a intentar acelerar un poco por los tiempos, pero bueno, fundamentalmente la constitución de la empresa, como os digo, tuvo diferentes transformaciones, tuvo sucesivas ampliaciones de capital. Hubo que hacer procesos de comunicación a clientes, a proveedores, que también salieron bien. Habíamos contado que íbamos a perder el 20% de clientes en ese impasse, en esa comunicación de cambio de empresa, y no perdimos a ninguno, al revés. Esas 7 personas hicieron 70 altas. Todavía hoy no me lo explico. Y sí, eso sí, la gente te llamaba y te decía, adelante, entendemos lo que os ha pasado, con la que está cayendo queremos que os haga todo bien. Pues al final la reacción de la gente fue mucho mejor de lo que esperábamos. Como relevante en lo que hicimos durante el 2013, os digo que en febrero de 2013 hubo una inspección de trabajo que buscaba valorar si había sucesión de empresas. Es decir, el riesgo que se había identificado previamente en la operación se dio y a día de hoy no sabemos el resultado, pero lo que sí sabemos es que no se nos han pedido responsabilidades. Entendemos que, como había un juez respaldando la decisión, no hay más implicaciones para la empresa. Y a partir de entonces, bueno, quiero identificar aquí a Sabadell y BBVA específicamente por una cuestión que tiene que ver con que lo que nos quedamos es cortos de caja. Es decir, nosotros capitalizamos la empresa en aquel entonces por 400.000 euros, utilizamos más de 200.000 en el pago de la compra de la unidad productiva y luego hubo que invertir en la red, invertir en crecimiento, en más dinero, de hecho, que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, Banco Sabadell y gracias a Adela y BBVA, en un momento en que nadie creía en operaciones de este tipo, confiaron en nosotros y nos dieron crédito. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de aquí lo que se inició fue un proceso de innovación que en nuestro caso supone, hemos parido 2 minutos y termino. Hemos parido un proyecto de franquicias que es para nosotros una válvula de crecimiento y que nos está ayudando a crecer mucho porque básicamente lo que estamos haciendo es
hacer posible que otros operadores, que otras empresas se conviertan en operadores de telecomunicaciones en su zona, con un apoyo muy importante de nuestra franquicia. ¿De acuerdo? Os digo, el proyecto empresarial tiene dos partes. Una, la transición que ya ejecutamos, y otra, la reorientación empresarial desde ser un operador WISP a ser una empresa fundamentada en servicios a operadores WISP con soluciones de franquicias. ¿El resultado? Pues mirad, este es el año de consolidación. El año anterior abrimos las franquicias piloto de Elche y de Salamanca. En Elche tiene más de 400 clientes en menos de un año de operación y son 2 personas en la franquicia. Es un franquiciado tipo nuestro. Lo mismo sucede en Salamanca, en Ciudad Real. Este año hemos puesto en marcha el proyecto de franquicia. En algún momento hubo que hacer alguna operación de despido de socios, porque los ingresos y los gastos no casaban. Y este año hemos recuperado también ese personal. Y además acabamos de renovar la financiación. Fijaros que estamos creciendo, ahí tenéis las tasas de crecimiento. Un año de consolidación y luego estamos creciendo a tasas del 40 y 50% anual. Ahora hemos consolidado el proyecto y se vuelve a confiar en nosotros, ¿no? Hay mucha gente a la que agradecer, desde el presidente del Consejo hasta la empresa anterior. Agua podía no haber colaborado con nosotros y, sin embargo, le preocupó mucho que los trabajadores tuviéramos una continuidad laboral. Entonces, al equipo gestor, tanto el Consejo de Agua como Iñaki Fliquetes o Phil Lefebvre, que eran el equipo gestor, hay que agradecerles muchísimo el esfuerzo que pusieron en nuestro proyecto. Sin ellos hubiese sido imposible sacarlo adelante. Por supuesto, al administrador concursal, al juez mercantil, a los bancos, a Luis, a Adela, a los operadores. ONO ya no es un proveedor nuestro, pero lo fue en su día y gracias a él se pudo sacar adelante este proyecto. También tenemos a Orange, a mucha gente que colaboró con nosotros y hizo posible este proyecto, ¿vale? Conclusiones. Yo os diría una lectura positiva. Al final, aun en el peor escenario global y específico, es posible plantearse soluciones novedosas que permitan salir adelante. Nosotros, no sé qué va a pasar, nadie tiene el futuro garantizado, pero venimos pagando puntualmente y hemos mantenido directamente 25 puestos de trabajo y de manera inducida otros 10. Los beneficios para el sector público que nos dejó en la forma de rescate de pagos únicos 218.000 euros, el sector público lleva ingresados 800.000 y anualmente va a ingresar, si mantenemos simplemente la actividad, 350.000 euros. Sale a cuenta. Lo que hay que pedirle a las administraciones públicas es algo más de agilidad. ¿Vale? Y muchas gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a iniciar un cortito turno de ruegos y preguntas. Y bueno, he puesto aquí para repetir la pregunta para que la puedan escuchar a través del streaming. Si alguien tiene alguna pregunta en la sala. Sí. Uh-huh. Nosotros, perdón. Preguntan desde la sala si llegan a cualquier lugar rural y, por ejemplo, le está poniendo el ejemplo de una casa aislada o un chat en Picassent. Acabamos de montar una troncal en el Raco de Picassent, te hablo de memoria. Lo que te diría es que en el ámbito de las franquicias sí montamos proyectos a medida, cualquiera que sea el lugar de España donde nos salga un interés en explotar una red. Un franquiciado es alguien que está dispuesto a involucrar en su proyecto a 2 personas y es capaz de tratar con un público objetivo de 60.000 personas más o menos distribuidas. Al final es capaz de hacer 500 clientes. Es decir, proyectos a medida en cualquier sitio de España, no entramos en internacional porque eso es otra fase. Pero a nivel de clientes, siempre que te salga rentable, tú montas. ¿Por un cliente montas una troncal? No. Nosotros, por 20 clientes ya montamos troncales a medida. Un gran operador, si no estás hablando de cientos o miles de clientes, no monta nada. ¿Había otra pregunta? Sí. Sí. Claro, jurídicamente
Perdón, Marta. Voy a repetir la pregunta si puedo. A ver, pregunta que por qué toman la opción de aplicar un management buyout en lugar de una... en el MBO, ¿por qué compran los activos en lugar de comprar la empresa? La respuesta es sencilla. En el ordenamiento jurídico español, si yo compro una empresa, compro las deudas incluidas. Soy responsable directamente, que es lo que pretendemos evitar. La empresa anterior, fijaros, os doy las cifras, tenía en balance, a fecha de entrada en concurso, estaba valorada en 12 millones de euros. A fecha de ejecución del management buyout, el valor real contable actualizado era 1.200.000 euros. Y nosotros la compramos por poco más de 200.000. Es decir, para nosotros, cuando yo he utilizado la palabra ganga en la presentación, me refiero a que compramos unos activos muy por debajo de su precio. Pero si yo compro la empresa, aunque sea por 1.200.000 euros, me cargo con varios millones, no conozco el dato exacto, pero con varios millones de deuda de la que tengo que responder. Fue la única forma en dar continuidad a nuestros puestos de trabajo comprando aquello que era útil de la empresa, que eran los activos productivos. No sé si te he contestado. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por asistir, a vosotros y a los internautas. Hasta la próxima.